Buenos días, queridos y queridas estudiantes de grado décimo. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy este video nos va a hablar sobre la introducción a cinemática, tema por el cual estamos dando inicio a la segunda parte del mediador. Este video es netamente teórico. La parte matemática se socializará por medio de una videollamada por la plataforma Meet, y también se darán algunos videos orientadores al respecto, videos pues, disponibles en la web. Es importante que de esta parte del mediador se tome nota en el cuaderno que ustedes estén trabajando. Es obligatorio y necesario debido a que algunos de los temas que se van a tratar acá no están implícitos en el mediador. Entonces, les hago esa invitación y esa toma de nota hace parte de la entrega de ese segundo mediador. Bien, entonces por acá vamos a empezar. Tenemos por acá entonces la cinemática. ¿Qué es la cinemática? Es el estudio del movimiento de los cuerpos, pero ese estudio es independiente de cómo es el cuerpo. Es decir, si el cuerpo puede ser un martillo, puede ser una pluma, puede ser una persona, el movimiento no le importa qué forma, qué volumen, qué densidad tiene ese objeto. Lo único que le va a importar a la cinemática es el movimiento, ¿sí? Ya más adelante, su masa, su volumen van a ser temas de estudio para lo que son temas, por ejemplo, de dinámica, fuerza, presión, ¿sí? Pero en tanto al estudio de la cinemática, solamente nos va a importar el movimiento de ese cuerpo. Por ejemplo, tenemos acá en la imagen una bala que sale disparada de un cañón. Si la bala fuera, en vez de una bolita de acero, pues, no sé, un automóvil, y describe la misma trayectoria, podríamos decir que el movimiento y la cinemática de ese carro o de esa bola de acero es exactamente la misma, porque no nos va a importar su masa. Bien, entonces, antes de empezar pues, a explicar como tal cómo funciona la cinemática y las características del movimiento, quiero aclarar una cosa, y es que en física hay tres formas de entender un cuerpo. Nosotros cuando decimos un cuerpo está cayendo, no es necesariamente un cuerpo humano, siempre lo hemos asociado a la biología, a la anatomía, pero en física un cuerpo hace parte más fácil de lo que es sinónimo de objeto, ¿sí? Pero entonces se puede estudiar de tres maneras distintas. Uno es estudiar el cuerpo como una partícula. Eso quiere decir que no consideramos necesaria ni su masa, ni su volumen, ni su forma. ¿Listo? Se considera también el cuerpo rígido. En un cuerpo rígido sí importa su forma, pero es un cuerpo que no se deforma con el tiempo. Por ejemplo, esta bola de boliche puede ser la misma cuando usted la lanza para definir su caída libre o un movimiento específico, ella no se va a deformar, ¿sí? No se va a deformar en ese estudio del movimiento. Entonces son cuerpos que no se deforman, los cuerpos rígidos no se deforman, mientras que la última opción es un cuerpo elástico. Un cuerpo elástico sí se deforma con el tiempo. Por ejemplo, usted infla un globo y lo suelta sin amarrarlo, obviamente, y él va a cambiar su forma con el tiempo, ¿cierto? Ese cambio es un cambio significativo. Yo sé que la pelota con el tiempo puede cambiar porque tal vez se quiebre, se empiece a rayar, sí, pero no es significativo con respecto al tiempo o un movimiento específico, mientras que el globo sí. ¿Listo? Entonces estos son los tres tipos de cuerpos que se estudian en la física. Para la parte mecánica, ¿sí? Porque ya si nos vamos a otros contextos, tal vez partículas subatómicas como los quarks, los fotones, los muones, bueno, ese tipo de partículas ya son distintas, pertenecen más a otro campo de la física. Entonces estas tres son para la parte mecánica, que es la que estamos introduciendo, ¿sí? Dando pues esta definición, podríamos afirmar que todo cuerpo para la cinemática se estudia como partícula. Yo sé que una persona corriendo no es una partícula, pero como ya dijimos que no le va a importar ni su masa, ni su volumen, ni su forma, entonces acá en cinemática es como si todo fuera partícula. ¿Listo? Eso como para dejarlo pues ahí claro. Tenemos entonces ahora sí las características del movimiento. Mm, la primera característica es que el movimiento es relativo, ¿sí? Acá nos da esa característica. ¿Qué significa que es relativo? Que depende
de la persona que esté observando el fenómeno. A esa persona se le llama el observador, ¿sí? ¿Cómo así que depende de esa persona? Claro, no es lo mismo, vamos a suponer tres situaciones. Una persona que esté acá en el pasto, una persona que esté en el automóvil de color rojo y una persona que esté en el autobús. Para las tres personas, la percepción del movimiento va a ser totalmente distinta, ¿sí? Entonces, cuando uno define el movimiento, uno primero tiene que pensar quién es el observador. Otro ejemplo que le puedo dar, observe cualquier cuerpo que esté al lado suyo. Usted va a decir que ese cuerpo está quieto, porque es usted el observador, ¿sí? Pero si hay una persona que se ubica por allá en el Sol, por ejemplo, el planeta Tierra está girando. Entonces, yo sé que en este momento no nadie puede ir al Sol, pero vamos a suponer que allá está el observador. Si el observador observara ese objeto que usted tiene al lado, que usted tiene cerquita, posiblemente para esa persona sí se esté moviendo porque se está moviendo con respecto a la Tierra, ¿sí? Entonces, recordemos, el movimiento es relativo y se necesita de la percepción para poder saber qué se está definiendo. La segunda característica del movimiento es que se debe tener en cuenta un sistema de referencia. Un sistema de referencia lo vamos a entender como aquel sitio, punto de partida desde donde estamos tomando el movimiento. Vamos a suponer una carrera de automóviles, ¿sí? El sistema de referencia pues puede ser el punto de partida, una línea que marque la partida. Si usted está definiendo el movimiento de ir del colegio a la casa o de la casa al colegio, pues su sistema de referencia va a ser la casa, porque desde ahí es donde va a partir el movimiento. Si también está pensando en que va a lanzar un cuerpo desde un edificio, pues entonces podríamos considerar que el sistema de referencia puede ser el piso y considerar la altura pues, del edificio. O pensar en que usted, el punto cero, el punto inicial es de donde usted está dejando lanzar el objeto. ¿Sí? Miren que dependiendo de qué sistema de referencia tome usted, los resultados pueden variar. Lo importante es saberlo tomar ese punto de referencia. Más adelante pues vamos a profundizar en esto cuando estemos haciendo ejercicios. Otra característica que tiene el movimiento es que se puede dar en varias dimensiones. Acá tenemos tres fotografías. Yo sé que algunas se ven un poquito como enredadas, pero solamente quiero definir cuáles son esas tres dimensiones. Entonces, la primera es el movimiento en una dimensión. Tenemos acá un niño en bicicleta que se está moviendo en el eje X. Cuando yo digo que el movimiento es en una sola dimensión es porque lo estamos haciendo en línea recta. Por ejemplo, dejar caer una piedra desde cierta altura también es un movimiento en una dimensión, porque la estaríamos tomando en el eje Y. Cualquier persona corriendo se está moviendo en el eje X, para que lo tengamos pues presente. Otra forma de presentarse el movimiento es en dos dimensiones. Ejemplo, lo que les mostraba al principio, lanzar un cañón, o usted está jugando baloncesto y va a encestar, porque hay dos dimensiones. Vamos a suponer que acá hay una pelota y la estoy lanzando y está tomando esa trayectoria en línea punteada. No le paremos bolas todavía a los vectores. Yo sé que ustedes ya saben que esos son los vectores, pero por el momento no me interesa pues como explicarles esa parte vectorial, sino solamente la dimensión. Entonces, si usted lanza esa pelota, ese pase o bueno, cualquier cuerpo, está alcanzando dos dimensiones. Una porque hay alcance en el eje X y dos porque hay altura. Entonces ahí estamos hablando del eje Y. Son dos dimensiones combinadas en un mismo movimiento. ¿Sí? Por eso decimos que tiene dos dimensiones. La tercera dimensión no la puse gráficamente porque es un poco rayadita, pero la puedo explicar con el sistema solar. Siempre hemos pensado que el sistema solar es el Sol ahí quietecito y los planetas girando alrededor con órbitas elípticas, pero no es así. En la vida real, el Sol se está moviendo con respecto a la galaxia. Miren que ahí estamos tomando un sistema de referencia. Para este caso, el sistema de referencia es la galaxia. Si el Sol se mueve alrededor de la galaxia, entonces realmente los planetas no están definiendo órbitas elípticas, sino que pareciera estar dando espirales. Y eso sucede porque el Sol, los planetas nunca van a abandonar el Sol debido a su fuerza gravitacional.
pero el Sol también está en movimiento, entonces ahí tenemos tres dimensiones, eje X, eje Y y también eje Z. Yo sé que en matemáticas probablemente, posiblemente no han visto el eje Z porque es el eje en tres dimensiones, en los colegios casi no se ve, pero existe, ¿sí? Es el que permite entender que hay tres dimensiones. De hecho, en nuestra vida cotidiana todo está en tres dimensiones. Lo que pasa es que muchas veces no las tenemos como referencia y todo lo conceptualizamos en dos. ¿Listo? Entonces, esa es la tercera característica del movimiento. Ahora voy a explicar un poco sobre estos tres conceptos de posición, desplazamiento y distancia, porque nos puede confundir. ¿Listo? Entonces aquí sí voy a hablar un poquito de la parte vectorial. Posición. Uno entiende posición como un punto en el espacio. Estoy en la posición 3 metros del punto de partida, un ejemplo. ¿Sí? Ahí estoy hablando de una posición en el eje X. Estoy pensando en un cuerpo que está en un edificio a 5 metros del suelo. Ahí hay una posición con respecto al suelo, sería una posición en el eje Y. Entonces aquí hay esta imagen que está acá, que estoy señalando, es un ejemplo de posición. La posición es vectorial. Ustedes ya saben que es un vector, ¿cierto? Tiene dirección, tiene sentido y tiene magnitud. Entonces, si yo tomara el recorrido de un cuerpo, acá hay un cuerpo que está de color rojo y está marcando una línea. Si yo tomo ese recorrido en diferentes tiempos y señalo esos puntos, pues esos puntos equivalen a una posición. Y esa posición es con respecto a un origen. A ese origen, sea el punto de partida, sea que usted dijo, como les decía ahorita, una carrera está iniciando, entonces el punto de partida, la rayita, de donde salen pues todos los jugadores, todos los atletas. Entonces ese sería el punto de referencia. ¿Sí? ¿Qué es desplazamiento? Bueno, el desplazamiento también es un vector. Decimos que el desplazamiento es el equivalente a pensar en un punto de partida y en un punto de llegada. Y también es de carácter vectorial, ¿cierto? Entonces aquí sale la flechita que tiene dirección. Mientras que la distancia es lo que realmente recorrí. Yo puedo decir que este es mi desplazamiento y muchas veces el desplazamiento puede haber sido 0 y la distancia haber sido muy grande, ¿sí? Pero es porque como llegué al punto inicial, entonces no habría desplazamiento. Mientras que la distancia, como les digo, sí es el recorrido real. La distancia es escalar. ¿Qué significa que es escalar? Que no es un vector, significa que no tiene dirección, no tiene sentido. ¿Listo? Entonces, de esa manera, pues podemos entender cuáles son la diferencia entre esos tres términos, que en ocasiones los confundimos. En ocasiones, el desplazamiento y la distancia pueden ser la misma, no más que el desplazamiento va a tener dirección. Yo puedo decir que caminé en línea recta desde este punto hasta este punto. Pues se puede ver que la magnitud es exactamente la misma. Entonces, numéricamente es lo mismo. Lo único que cambiaría sería su magnitud, perdón, que una es vectorial y la otra es escalar. La posición también, incluso muchas veces puede coincidir. Yo puedo decir que si este es mi punto de inicio y este es el punto final, pues esta es mi posición. Miren que muchas veces entonces posición y desplazamiento también se confunden. Pero es por eso, porque puede coincidir que numéricamente sea lo mismo. Lo importante pues es como saber hacer esa diferencia. Ya entonces entramos a lo que es rapidez y velocidad. Yo les dije que hoy la parte matemática no la íbamos a trabajar pues con profundidad porque la vamos a hacer en una videollamada. Solo como para aclarar, la velocidad y la rapidez se diferencian en que la velocidad es vectorial, la rapidez es escalar, la velocidad de la longitud versus tiempo y la rapidez también. Entonces miramos que la ecuación se parece muchísimo, pero más adelante, pues, como les digo, la vamos a profundizar. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la clase pues de hoy. Que tengan un feliz día. Espero que la hayan disfrutado mucho y que les sirva bastante para su proceso de aprendizaje.